Continuamos entonces, mis amados hermanos, el estudio de el libro de Hechos, un libro que tenemos, pues diríamos, un desafío en nuestros corazones. Por un lado, pues de manera histórica nosotros podemos ver lo que aconteció con la iglesia del primer siglo, pero como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, no debiéramos de ver este libro desde una perspectiva histórica, sino que aunado a esta perspectiva también poder ver cómo nos desafía a nosotros que nos han alcanzado nuestros años en el siglo XXI, nos desafía al ver algunos principios vistos en esta iglesia, que hermanos nos desafía para que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Quiere el Señor que cuando estudiemos el libro y veamos algunas cosas que son desafío, pudiéramos venir en oración delante de Dios y decir: Señor, dame la gracia de que tal obra pueda manifestarse en nuestras vidas. Ahora, hay algo bien importante que considerar en todo esto, mis amados hermanos, y es que uno pudiera imitar aquellas cosas que vemos en el libro de Hechos, pero sin que aquello tenga, dijéramos, sustancia. Todo lo que realmente le da sustancia a la vida cristiana, decimos, es la persona de Cristo. Eso es lo que le da valor a lo que hacemos. Digo esto porque uno pudiera decir, bueno, pues hagamos una lista de todas las cosas que hacía la iglesia en el libro de Hechos y vamos a empezar a ponerlas por práctica. Eso diríamos es agarrar la forma. Eso diríamos es agarrar algo que realmente no tiene mayor valor. El valor es cuando vemos de dónde se origina aquella obra que hacemos. Es decir, hermanos, no hacer sin el ser. Primeramente somos llamados a ser para después poder hacer. Y este ser tiene su origen en la persona de Cristo. Él es el que le va a dar valor, fuerza, sustancia a lo que hagamos. Y es lo que nosotros deseamos, hermanos, que al ver y estudiar el libro de Hechos, vemos las cosas que se hacen, pero detrás de ver esas cosas que se hacen, logramos ver que es la obra del Espíritu Santo, que es la vida de Cristo en la vida de la iglesia, en la vida de los discípulos. En esta oportunidad vamos a estar estudiando el capítulo 5 del versículo del 1 al 25. Y es interesante que, al igual que como dijimos en el capítulo 3, se vio la primer persecución a la iglesia, como queriendo decir, hay más persecuciones por delante. En este estudio vamos a ver la segunda persecución a los discípulos, a la iglesia. Y vamos a, por su contenido, que es muy amplio, vamos a ver solamente la primera parte de lo que sería la segunda persecución a la iglesia. Si ustedes van conmigo, les invito a que puedan leer en el capítulo 5. Capítulo 5, desde el versículo 12, disculpen, yo les había dicho desde el versículo 1, pero es desde el versículo 12 hasta el versículo 21. La palabra del Señor dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y dice que todos eran sanados. Entonces, dice el versículo 17, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es,
la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, dice la palabra, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Vamos a orar. Padre, como todas las cosas te pertenecen a ti, ya no se diga, Señor, la exposición de tu bendita palabra. Pedimos, Señor, que puedas bendecirnos y ayudarnos. Te damos gracias también por darnos la oportunidad de abrir tu libro y de estudiarlo. Pero sabemos, Señor, de que nosotros podemos abrir el libro y con todo y eso permanecer cerrado. Porque cuando tú cierras, nadie puede abrir. Pero cuando tú abres, nadie puede cerrar. Ábrenos tu libro en esta hora, Señor, para que seamos enseñados, edificados, y en todo esto te agrademos y glorifiquemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues mis hermanos, aquí lo que logramos ver es que los discípulos del Señor conocían a lo que habían sido llamados. Ellos habían sido llamados a esa gran comisión de salir y de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ellos no perdían el tiempo, hermanos. Muchas veces nosotros perdemos muchas oportunidades o no oramos a Dios para que se nos conceda oportunidades donde pudiéramos hablar del evangelio de Cristo. Quizás algunos dirían: bueno, ojalá que no encuentre a nadie para no tener que decirle nada de Cristo. Es al revés. Pero nosotros deberíamos decir: Señor, danos una oportunidad, ábrenos puertas. Los discípulos del Señor, hermanos, después de que sucedió lo de Ananías y Zafira, la obra del Señor continuó. ¿Eso qué quiere decir? Que los problemas no detuvieron a la iglesia, que las situaciones adversas no detuvieron a los discípulos. Ellos continuaron predicando el evangelio. Pero al seguirlo haciendo, pues recordemos que el Señor, una de las cosas que prometió acompañarles es que Dios en ese acompañamiento obraría también prodigios y milagros para que la palabra y el evangelio de Cristo también pudiese ser recibido. Pero en esa situación en la que se encontraban, vemos nosotros, hermanos, que del versículo 12 al versículo 16 se nos dice, hermanos, que los apóstoles salían y hacían muchos prodigios. Y entonces dice que todos estaban unánimes allí en el pórtico de Salomón, que es una de las puertas principales de los muros de Jerusalén. Estaban allí predicando el evangelio. Muchas vidas venían, escuchaban el evangelio, pero lo otro es que los prodigios, es que habían milagros, las vidas estaban siendo sanadas. Tan es así que venían desde ciudades lejanas a Jerusalén para poder ser bendecidos. Alguien se pregunta y dice: hermano, ¿y nosotros hoy por qué en día no vemos muchos esos milagros? Yo quiero decirles, hermanos, que nosotros no hemos dejado de creer en los milagros, ¿verdad? Nosotros creemos que los milagros son vigentes. Sin embargo, una de las cosas, hermanos, de por qué en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en el tiempo de los apóstoles vemos más abundantes milagros, muchos estudiosos, teólogos y comentaristas dicen
que estos eran necesarios, porque no se había estado oyendo la predicación del evangelio, era algo nuevo. Y para poder llamar la atención, para que las personas se dieran cuenta que que el evangelio que se estaba predicando venía de Dios, el Señor permitía que, aunado a esto, como un respaldo a la predicación del evangelio, el Señor permitía que se hicieran esos milagros. No obstante, decimos que los milagros hasta el día de hoy son vigentes, pero sabiendo de que hoy el evangelio, hermanos, ha sido predicado en grandes cantidades de países, naciones, que ahora lo que hace falta es que las personas verdaderamente se conviertan a algo de lo cual ya tienen ciertas nociones. Así que, hermanos, viendo a esta parte, se nos dice prácticamente de que estaban siendo bendecidos por la predicación del evangelio, cuando de repente viene la persecución. Dice en el versículo 17, observe, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y dice que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces, hermanos, inicia esta otra persecución, que es la segunda persecución. Y uno se hace la pregunta, bueno, ¿y por qué es que ellos deciden hacer esta persecución? Y yo quisiera ver como 4 o 5 cosas que vemos en el pasaje, que yo quisiera que usted también lo viera, para que pudiéramos ver algunas de las razones que encontramos en el texto de por qué había continuado esta persecución. En primer lugar, hermanos, decíamos por la abundancia de señales y prodigios que estaban siendo hechas. Dice aquí la escritura que eran, cuando se habla de prodigios, dice que se hacían muchas señales y prodigios. Ahora, ¿por qué esto? Bueno, una de las razones, hermano, era para mostrar que los que creen en Dios y se acercan a Dios, Dios no se va a quedar sin premiar a esos hijos. Estamos viendo las razones de por qué era la persecución. Y una de las razones es porque los religiosos estaban viendo que se estaban haciendo milagros. Ahora la pregunta es, ¿y cómo estos hacían milagros? Hermanos, los apóstoles eran vidas de comunión con Cristo. Eran vidas que pasaban delante del Señor, que el Señor respaldaba su ministerio. Por eso es que dice allí en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardoneador, premia a aquellos que le buscan. Así que entonces, hermanos, ¿por qué la persecución? Bueno, porque los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos estaban viendo estos milagros. Y estos milagros, lo que estaba sucediendo es que estaban demostrando que este Cristo que había sido crucificado sigue vivo. Lo único que obrando a través del Espíritu Santo y utilizando a los apóstoles. Aunado a esto, decimos que estos milagros respaldaban la predicación del evangelio. Ahora la pregunta es, imagínense, hermanos, las vidas están siendo bendecidas. Las vidas están siendo sanadas. Y en lugar de ponerse alegres y contentos de que las cadenas dijéramos, de la enfermedad están siendo quitadas, aparecen estas vidas rechazando esa bendición. Y uno se hace la pregunta, bueno, si esto es algo bueno para el pueblo, ¿por qué es que ellos no aceptan el beneficio de estos milagros? En realidad decimos que los únicos que rechazaban esto no era el pueblo en sí, sino que los que rechazaban estas obras milagrosas eran el sumo sacerdote, el principal guardián del templo. Aunado a esto también los saduceos, que era gente entre medio religiosa y política. Pero uno se hace la pregunta,
¿Qué tipo de corazón podrían ser la de estas personas que les importaba más su prestigio? Es que ellos pensaban, hermanos, que si Dios habría de hacer milagros, tenía que ser por medio de ellos. Es decir, ellos tenían monopolizado a Dios. Que entonces ellos creían que el día en que Dios habría de hacer milagros, tenía que haberlo hecho por medio de ellos. No se lo creían que pescadores o seguidores de Jesucristo pudieran hacer tales cosas. Que entonces, hermanos, prácticamente había un rechazo porque veían que ellos, los fariseos, los saduceos y los sacerdotes, ellos prácticamente se veían incapaces de poder hacer algo como lo que estaban haciendo los apóstoles. Entonces había un rechazo. ¿Pero por qué el rechazo? El rechazo era, hermanos, porque ellos estaban viendo de que Dios estaba respaldando a los apóstoles y que con eso estaba diciéndoles que Dios no los estaba respaldando a ellos. Y al verse que Dios no los estaba respaldando a ellos, ellos estaban teniendo temor que pudiesen ser, hermanos, sustituidos por este otro tipo de personas. Así que esta es una de las razones de por qué inicia la persecución. Ellos tenían temor de poder perder el puesto que tenían desde antes. Pero lo segundo es que una de las cosas por qué hay persecución en ese instante, diríamos que ellos estaban viendo que cada día eran más abundantes los feligreses. Había unidad entre ellos y que estaban siendo ya no solamente cientos, estamos hablando de miles que estaban creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y al ver que todos ellos estaban unidos, evidentemente que les causaba temor. Un temor entre los religiosos al ver lo que ese pueblo se veían como unidos. ¿Qué pasa cuando un pueblo está unido, hermanos? ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay más fuerza. Y cuando hay más unidad y hay más fuerza, hay más fortaleza. Y entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que los religiosos estaban diciendo, ups, ellos como que están siendo más que nosotros. Los estamos viendo más unidos. Y entonces lo mejor era empezar a presionarlos. Ellos le tenían miedo. ¿A qué le tenían miedo? Le tenían miedo a las enseñanzas cristianas. Le tenían miedo a la manera como adoraba, a su disciplina. Tantas cosas que ellos les estaban viendo diferente a como ellos, los religiosos, a como ellos vivían. Ellos veían, hermanos, en ese pueblo, que era un pueblo que estaba viviendo una vida con un propósito, con una meta por delante, y pareciera ser de que nada los podía cambiar. Yo me imagino que los sacerdotes estaban viendo que ellos estaban enfrascando en esa de la predicación del evangelio, en esa misión de anunciar a Cristo. Y entonces ellos se estaban dando cuenta de que ellos se habían dormido en los laureles, estaban viviendo una vida de apariencia, una vida de religiosidad, mientras que se estaba levantando un pueblo con amor a Dios genuino, un pueblo con amor a Cristo, un pueblo unidos los unos con los otros con una sola meta: predicar el evangelio y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿a qué le tenían miedo estos religiosos? Al crecimiento progresivo de ellos. Ellos tenían temor de lo que ellos podrían lograr si ellos no detenían ese tipo de acciones. Así que no importaba que el pueblo se viera beneficiado, pero no les convenía a ellos. Ahora, mis hermanos, lo que estaban viendo era que día con día eran como uno solo. En mi oración entre nosotros, mis amados hermanos, que Dios pudiera darnos unidad, un solo sentir, una sola meta, un solo propósito. Que Dios nos diera, hermanos, diríamos, aparte de nuestras diferencias
de personalidad y de carácter, poder entender cuál es la razón de por qué estamos como iglesia, por qué existimos como iglesia. Y entre ellos está, hermanos, el amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero amar a Dios implica rendirnos a Él. Implica, hermanos, obedecerle a Él. Implica el hacer su voluntad. Pero también implica el que anunciemos a Cristo en toda oportunidad que el Señor así nos lo permita. Y eso era lo que tenía la iglesia del primer siglo. El Señor decía, fíjese la oración de nuestro Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 17 y versículo 21. Cuando decía, Señor decía, no ruego solamente por estos, es decir, no ruego solamente por los discípulos, sino decía nuestro Señor Jesucristo, también oro por aquellos que han de creer en mí, decía, por medio de mi palabra. Oro por ellos. ¿Y cuál era la oración? Para que sean uno. Esa era la oración. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes veían que estaba creciendo un pueblo y que tenían un solo espíritu, un solo sentir. Entonces ellos decidieron perseguirlos, atacarlos. ¿Cuál es otra de las razones de por qué ellos deciden perseguir a la iglesia? Hermanos, porque ellos podrían decirse que veían un pueblo que vivían diferente a sus costumbres, a las costumbres del mundo. Es decir, que el cristiano, el que decide seguir a Cristo, hermanos, sabemos de que tenemos influencias del mundo, cosas del mundo que vienen inherentes en nuestra vida, pero lo que Dios espera es que batallemos en el conflicto interno que hay en nuestro corazón, que luchemos hasta ganar la batalla. Entonces, ¿qué veían los fariseos sobre ellos? Que eran un pueblo diferente, separados a sus costumbres. Que entonces, al ver de que no hacían lo que ellos hacían, era motivo también de poder perseguirlos. Y es así, hermanos. Póngame usted atención a esto que yo quisiera decir y dígame si está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo. Pero es que la verdad es que el mundo, es decir, los que no son cristianos, se incomodan cada vez que miran a un cristiano consagrarse a una vida obediente a Dios. No les gusta ver eso. ¿Por qué no les gusta ver eso? Porque ellos están viviendo otro estilo de vida. Y cuando lo miran a usted viviendo una vida guardada, preservada, en obediencia al Señor, ellos, hermanos, se sienten mal. ¿Por qué? Porque los propósitos del cristiano no son los mismos propósitos de los que vive el mundo. Por eso es que el mundo nos persigue, nos rechaza, no nos invita, nos hace a un lado. Porque ellos logran ver que los deseos de los cristianos van en contra de los deseos y los placeres que este mundo tiene. Por eso es que el mundo nos rechaza. Y yo creo, hermanos, que el sacerdote, el guardián, los saduceos, al ver de que estos cristianos estaban consagrando a Cristo y que no estaban yendo a las leyes o a los principios de ellos, entonces comenzaban a sentirse celos. Así que probablemente usted haya tenido amigos o que tenga amigos que quizás ya no lo invitan a sus reuniones de antes. ¿Y por qué, hermanos? Porque usted ha comenzado a separarse de este mundo. Fíjese que aquí mismo lo que dice en Hechos capítulo 5, versículo 13. Habían vidas que los admiraban, los elogiaban, pero algunos no querían relacionarse con ellos. Vea lo que dice el versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía, ¿qué dice? A juntarse con ellos. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Hay vidas que no se quieren juntar con nosotros. ¿Y por qué no se quieren juntar con nosotros? Porque nuestras costumbres han venido cambiando. Han buscado tratar de agradar al Señor. Pero en realidad, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos invita
a que salgamos de la corriente y de la influencia de este mundo. El Señor nos dijo, hermanos, de que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Y como decía también Pablo en un momento dado, hablando de cómo el creyente debe de batallar, debe de salir y debe de luchar contra esta influencia de este mundo, cuando Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 6, versículos 17 al 18, cuando dice, por lo cual salid, hablándole a los hijos de Dios, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Y yo qué? Dice, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mis amados hermanos, esa es la situación de por qué hay persecución. ¿Por qué? Porque nos mira el mundo como sus enemigos. Y otra razón de por qué hay una persecución, y es cuando miran a creyentes que están muy comprometidos en obedecer la gran comisión, en obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la gran comisión? Bueno, la gran comisión la vemos nosotros en Mateo 28, 19, cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y decía el Señor, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero vayan, salgan de sus casas y prediquen el evangelio. Estas personas, Pedro, Juan y todos los demás, eso era lo que estaban haciendo. Que entonces eso fue un motivo de persecución. Hermanos, el mundo muchas veces, hoy en día, porque no hay lugar donde casi, hermano, no se haya hablado del Señor, todavía hay unos cuantos lugares. Pero hoy en día se ha predicado tanto del Señor que inclusive hay personas que ahora han tomado la posición de no creer en Dios. Y hay otros que creen en Dios a su modo, a su manera. Pero hay persecución cuando nosotros presentamos a un Cristo bíblico. Cuando nosotros decimos, ¿verdad? El mundo, ¿cuál es el concepto de Dios que tiene el mundo? Dice, todos somos creyentes, todos somos hijos de Dios. No es cierto que así nos dicen, hermanos. Pero ellos dicen, hay distintos caminos para llegar a Dios. No solamente es un solo camino. O por ejemplo, en realidad, todos creemos en Dios. Buda cree en Dios, los Krishnas creen en Dios. Y entonces nosotros, hermano, el mundo, nos hace una presentación de que como que todos creyéramos en Dios. Pero cuando hacemos una presentación bíblica de quién es Dios, y que para llegar a la presencia de Dios solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo, allí empieza la persecución. Allí inicia la persecución. Porque no es el Dios que ellos se imaginan, sino que les estamos presentando un Dios que es conforme a la Escritura. Como decía, ¿verdad? Pedro decía, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero el mundo no quiere oír eso. El mundo quiere oír de que a través de los santos sí se puede. El mundo quiere oír de que a través de la religión sí se puede. El mundo quiere escuchar de que si nos portamos bien sí se puede. Entonces hay persecución cuando le dice, con el respeto que tú te mereces, pero tu fe no va conforme a las Escrituras. No, pero es que el Dios de ustedes a saber cómo será, pero mi Dios es un Dios de amor. Sí, ese es el Dios que tú te has imaginado o a saber quién te lo ha enseñado. Pero con las disculpas que tengo de decirte,
no es el Dios que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando usted presenta a un Dios, a un Cristo conforme a las Sagradas Escrituras, espérese que ahí va a haber persecución. Así que, hermanos, ¿qué sucedió con Pedro y Juan? Cuando los vieron hacer milagros, cuando los vieron predicar el evangelio, cuando vieron que estaban señalando a Jesucristo, se dice que el sumo sacerdote, aunado con los saduceos y también con el guardián del templo y otros más, dice que les tomaron y les pusieron preso. Yo quisiera ver algunos acontecimientos en ese momento que les tomaron preso. Yo quisiera ver desde el 17 hasta el versículo 18, Hechos capítulo 5, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, dice, la secta de ¿qué? Dice, de los saduceos. Recuerde que no son lo mismo los fariseos que los saduceos. Los saduceos eran aquellos que sí creen en Dios, pero que no creen en la resurrección. Dice, y echaron manos a los apóstoles, y dice que y los pusieron en la cárcel pública. Entonces aquí dice que echaron manos de ellos. Los perseguidores, ¿quiénes eran? No eran todos. El pueblo los estaba recibiendo. El pueblo estaba siendo beneficiado. Muchos estaban siendo salvos porque estaban creyendo en Jesucristo. Entonces, ¿quiénes eran los perseguidores? Eran los religiosos, eran los líderes. Dice el pasaje que se llenaron de celos, dice al final del versículo 17. Entonces estaban llenos de celo, pero ese celo era un celo de envidia, diríamos. Era un celo lleno de envidia, ¿verdad? Entonces los discípulos fueron arrestados y se dice que fueron llevados a la cárcel. ¿Cuál es el propósito? El propósito era callarlos. Yo me hago una pregunta: ¿qué haríamos nosotros si en un momento dado, yo hablo por usted, bueno, también por mí? ¿Qué pasaría, mis hermanos? ¿Qué pasaría si el gobierno le dice a usted: a partir de aquí en adelante, todos los cristianos deben de dejar de hablar de Cristo? ¿Qué haría usted? Algunos dirían, bueno, pues hay que sujetarnos a las autoridades, ¿verdad? Pues de aquí en adelante yo ya no voy a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque además que ella traía el impulso de no querer hablar de Cristo, ya con esto pues me ayuda a no hablar de Cristo. ¿Qué estoy tratando de decir de manera irónica? Perdón. Que algunos de nosotros, hermanos, esperaríamos quizás hasta de buena gana que el gobierno nos dijera: miren, de aquí en adelante está prohibido. Hermanos amados, ese día tenemos que levantarnos y decirle: discúlpenme, señores gobernadores, me le sujeto en todo lo que usted quiera, menos en eso. Debemos de seguir hablando de Cristo. Debemos de seguir predicando de Cristo. Hermanos amados, tomaron presos. ¿Y cuál es la intención de apresarlos? Que se callaran, que se detuvieran de seguir predicando del evangelio de Cristo. Ellos por eso fueron arrestados. Sin embargo, ¿qué pasó? Era tanto el Espíritu de Dios, era tanto su amor por Dios, era tanto su obediencia al Señor, hermanos, que aunque los golpearon, los violentaron y los metieron a la cárcel, no impidieron que el evangelio fuera frenado. Hermanos, aunque fueron intimidados, ellos no dejaron de predicar el evangelio. Hermanos, ellos no sintieron vergüenza. Podían públicamente azotarlos, avergonzarlos, pero para ellos vendría a ser un privilegio el padecer
por causa de Cristo. Para mí ese es un gran desafío, no sé si para usted. Pero que de repente le digan, cállese, ya no hable de eso. Aquí ya no se habla de Cristo. Y usted dice, vaya pues, está bueno. Vaya pues, le voy a obedecer. No, hermano. Sino llenarnos de Dios y decirle, Señor, dame fuerza, dame valor, dame la gracia. No me voy a avergonzar de hablar de Cristo. Yo me recuerdo los años en que predicaba en los camiones, que predicaba en los parques, que predicaba en los mercados. Me recuerdo de ese tiempo, hermano, cuántas veces la gente no me quiso callar. Mire que algunas veces hasta me dieron de codazos, de golpes. Y en otras, para la gloria del Señor, las vidas eran bendecidas. Se bajaban de los camiones porque querían seguir platicando conmigo de lo que se les habíamos hablado. Por eso es que me llena de tanto gozo, hermano, que hermanitos de Lomas de San Isidro, Anita, Teresita, Elide, la hermana Alejandra y otros más han agarrado valor y ahí andan en los metros, hermano. Ahí andan en los andenes y no se avergüenzan de predicar el evangelio de Cristo. Aleluya, alabamos al Señor por eso, hermanos. Que Dios nos dé ánimo. Ahora, que iban a ser rechazados, golpeados, vituperados, el Señor se los advirtió. Él dijo, ¿quiere alguien ser mi discípulo? Tome su cruz y sígame. Pero le tengo una noticia, que si me sigue, en alguna ocasión los van a echar de las sinagogas. En otro los van a amenazar de muerte. En otro los van a quitar. Es decir, hermanos, fueron advertidos. En San Juan capítulo 16, versículo del 1 al 4 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. ¿Por qué? Dice, porque os van a expulsar de las sinagogas. Viene la hora que, dice, viene el momento en que cualquiera que os mate, os quite la vida, van a pensar que lo están haciendo en nombre de Dios y que le están sirviendo a Dios cuando les están quitando la vida a ustedes. Es decir, hermano, esto no era sorpresa. Así que Juan también decía, no os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Así que que esto no sea sorpresa para nosotros. Que no sea sorpresa si tu compadre y tu comadre ya no quieren nada contigo. Tú sígueles hablando. Que no te extrañes si tu amigo de uña y mugre de repente ya te aisló. Pero si eso el Señor ya te lo dijo anticipadamente. Que no te sea sorpresa. Da el paso. Que tu mamita, que tu papito, que tu hermanito, tu hermanita. Hermanos, si de allí venimos todos los que somos creyentes, nos han rechazado. Algunos nos dijeron que no nos iban a dar ni un peso de herencia. Pero debemos de seguir. Esta iglesia era así. Lo tercero, hermanos, que yo quiero ver así, para aprovechar más el tiempo y poder terminar este aspecto. Yo quisiera ver el cuidado divino, a pesar de que habían sido vituperados, maltratados, puestos en la cárcel. Uno pensaría, Dios se olvidó de nosotros. Dios ya no, hermanos. Quisiera que viéramos en este estudio cómo es que Dios tenía cuidado aún de ellos. Vean lo que dice el versículo 19. Pedro y Juan estaban en la cárcel, habían sido violentados, amenazados. ¿Y qué sucedió? Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, este fue el mensaje, esto les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras, aleluya, de esta vida. ¿De cuál vida? De la de Cristo, nuestro Salvador, aleluya. Anunciad. Entonces, ellos
fueron violentados, lo metieron a la cárcel pública, ¿verdad? Y ¿saben qué, hermanos? Estaban doblemente presos. Porque había una guardia, es decir, estaban en la cárcel, pero había una guardia más adelante que los vigilaba, que los cuidaba. Así que estaban en lo más profundo. Yo le digo, estaban doblemente presos. Y lo otro, hermanos, ellos estaban allí en esa cárcel esperando que el día siguiente se reuniera el Sanedrín para poder declarar juicio y sentencia. Pero ¿qué sucedió? La intervención de Dios se manifestó. Hay veces, amados hermanos, que en medio del servicio al Señor se pueden correr riesgos. Y yo quiero decirles que muchas veces en esos riesgos, cuando lo hacemos por amor al Señor, es como que si Dios se hiciera de provisión para poder ayudarnos. Así que, ¿qué sucedió aquí? Dice que vino un ángel, dice la Escritura, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y lo sacó y le dio un mensaje. Miren, lo voy a sacar y salgan corriendo lo más que sea posible y váyanse para su casa. Fue ese el mensaje del ángel. Miren, lo voy a soltar, váyanse quedito y huyan. No, el mensaje fue, los voy a sacar a la cárcel, pero quiero verlos tempranito por la mañana, que sigan predicando el evangelio. Que hablen de lo que han estado hablando, que sigan hablando de Cristo, que hablen de que Él vino a morir por los pecadores. Vayan y presenten el evangelio. Hermanos, qué hermoso. Un ángel vino y los liberó para que siguieran cumpliendo la misión. ¿Qué son los ángeles? Bueno, hermanos, son estas huestes celestiales, ¿verdad? Hay tantos grados o podemos identificar, ¿verdad?, a estas legiones de ángeles, porque tenemos ángeles, querubines, serafines, en fin, hermanos, varios reconocimientos de lo que es la orden angelical. Pero aquí es un ángel. La palabra ángel significa alguien que ha sido enviado con el propósito de beneficiar, bendecir. ¿Sabía usted, hermanos, que en esta dimensión angelical Dios ha ordenado ángeles para que cuiden a sus hijos? ¿Sabía usted que eso lo vemos en la palabra del Señor? Para poder ayudar a sus hijos. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14, dice, ¿no son todos espíritus ministradores, dice la Escritura? Enviados, pero ¿para qué han sido enviados? Vean lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de qué dice? De la salvación. Es decir que nosotros como pueblo del Señor, en el desarrollo de nuestro caminar con el Señor o nuestro servicio con el Señor, mis amados hermanos, usted debe de contar por medio de la fe que cuando usted esté pasando situaciones difíciles, adversas, pruebas, Dios, hermano, tiene no solamente el deseo de liberarlo, de apoyarlo, de ayudarlo. No solamente tiene el deseo, sino que también actúa desde esa perspectiva. Yo me sentía motivado a poder ver maneras de cómo Dios liberta a su pueblo. Maneras de cómo Dios liberta a sus hijos cuando están pasando distintas situaciones adversas. Hermanos, hay ocasiones, en primer lugar, hay ocasiones en que Dios nos libra de las dificultades impartiéndonos de su seguridad. Hijo, yo estoy contigo. Viene una palabra, dice, no te dejaré ni te desampararé. Nos da seguridad. Otras veces el Señor viene dándonos paz.
o mostrándonos palabras de amor, de seguridad, a fin de que podamos soportar y sobrellevar la prueba. Esa es una de las maneras. Es decir, Dios nos libra de la dificultad, pero apoyándonos, ayudándonos. Decía Pedro allá en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice, no nos ha sobrevenido, decía Pablo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humano. Pero decía Pablo, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, dice, la salida. O como dice también el escritor de Hebreos, de manera que podemos decir confiadamente, decía, el Señor es, ¿qué dice? Mi ayudador, no temeré incluso lo que me puede hacer el hombre. Dios nos liberta ayudándonos, apoyándonos, dándonos palabras de fe, fortaleciéndonos, llenándonos de amor, dándonos confianza. Gloria al Señor por eso, hermano. ¿Cuántas veces yo no me he sentido fortalecido, ayudado de esa manera? Liberado de cargas, liberado de presiones al venir al Señor. Que Dios le conceda a usted que pasando momentos de adversidad, Dios lo libere. Con palabras de confianza, palabras de fortaleza y de amor. Pero hay otra manera de cómo Dios puede liberarnos. Hay ocasiones en que Dios liberta a los creyentes. Yo no sé si querrá usted de esta otra manera ser liberado. Cuando Dios nos lleva a su presencia. Hermanos, muchas veces hay personas que Dios tiene preparado un ministerio, algo de servicio, y cuando el Señor dice, hasta aquí era el plan que yo tenía para con tu vida, en medio del sufrimiento y en medio del dolor, Dios decide llevárselos. Un ejemplo de eso, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en la última carta del apóstol Pablo a Timoteo, le decía, porque yo sé, dice, que ya está muy cerca mi día. Y efectivamente, el apóstol Pablo se cree, hermanos, que murió, ¿verdad? Sacrificado. Hasta ahí llegó su ministerio. ¿Ve? Pero alguien puede reconocer, decir, esto aquí es terrenal, pero lo que viene por delante es eterno. Y el Señor, dice, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, según de Timoteo 4:18. Otra de las maneras como Dios nos libera de la opresión, de la persecución o de la prueba o de la dificultad, es cuando nos saca del problema o viene el problema encima y Dios, hermano, no permite que pasemos la tribulación. Yo creo que esa es la que más nos gusta a todos. ¡Ay, viene la prueba! Viene la tribulación. Y Dios dice, no voy a permitir que tú pases esa tribulación. Y entonces, hermanos, somos liberados para que continuemos sirviéndole al Señor. O hay veces el Señor nos mueve de un lugar a otro para que continuemos su obra, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 1:10, el cual nos libró y nos librará, en quien esperamos que aún nos librará, dice, de tan grande muerte. En otra palabra, Pablo estaba diciendo, ¿saben qué? Yo he sido preservado y guardado. Más adelante Pablo estaría diciendo, Dios cuando me llamó, Cristo cuando me llamó para su evangelio, me lo dijo de manera anticipada. Que yo tendría sufrimientos, que yo tendría padecimientos, que estaría delante de príncipes y de reyes y que también sería librado de los míos. Dice en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 16,
cuando dice Pablo dando su testimonio que Jesús le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Pero observe, versículo 17, Hechos 26, 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora yo te envío. Esa es una de las maneras. De repente el Señor dice, sé que viene tribulación, sé que viene una prueba difícil, yo no voy a permitir que pases allí porque quiero seguirte usando en otro lugar. O sé que esa tribulación que viene es tan fulminante que tú no vas a poder, y entonces no lo permite. Y así de esa manera nos libra. Hermanos, el propósito de Dios que tenía para Pedro y Juan era que ellos continuaran predicando el evangelio. Por eso es que el ángel le dijo, dice, y abriendo la puerta de la cárcel, el ángel le dijo lo siguiente, Hechos capítulo 5, versículo 19, ahora en el versículo 20, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, que el ángel les dijo, yo no los voy a liberar para que se vayan y para que huyan. Los he de liberar para que sigan predicando el evangelio. Los he de liberar para que sigan hablando acerca de esta vida. Así que se pusieron de pie, hermanos, y de manera inmediata, temprano en la mañana, estaba Pedro y Juan predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ellos podían decir, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pedro y Juan decían, nosotros no nos avergonzamos de predicar este evangelio. Así que temprano en la mañana estaban allí predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió? Lo último que vemos es la impotencia de los perseguidores. La impotencia, es decir, no pudieron contra Dios. Como dice el apóstol Pablo, dice, ¿qué podemos decir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermano, los que atacaron a Pedro y a Juan dijeron, Señor, ¿y hoy qué vamos a hacer? Los metimos en la cárcel y ahora están afuera. Y alguien dijeron, es que los soldados se descuidaron y les abrieron la cárcel. No, hermano, los soldados seguían. Decíamos que la cárcel estaba en el fondo y ellos estaban adelante. Los soldados estaban allí. Nunca vieron pasar a Pedro y a Juan. Nunca vieron que alguien les abría la puerta. No entienden ellos cómo es que están allá afuera. Vea por favor conmigo, estamos finalizando, hermanos. Dice el versículo 22, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas están afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos allá adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué terminaría todo esto. Ellos decían, ¿y hoy cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a detener a esta gente? Si los teníamos en la cárcel y ahora están allá afuera. Hermanos, qué hermoso que estas vidas, a pesar de que les intimidaron, los golpearon, los forzaron, ellos persistieron. Yo quiero concluir, hermanos, y en este estudio, yo quisiera ver más cosas de este estudio, pero quisiera concluir por causa del tiempo. ¿No logran ver ustedes, hermanos, cómo estas vidas estaban con toda la disposición, incluso hasta de morir por causa de predicar el evangelio? Ellos estaban, hermanos, con toda la fuerza de su alma por cumplir la misión que les había sido encomendada.
pregunta, ¿y esa comisión o esa misión será exclusiva solamente para la iglesia del primer siglo? ¿O eso nos incluye a nosotros también? Yo sé que usted tiene la respuesta. Esto, hermano, nos compete también a nosotros. Lo que nos hace falta es lo que ellos tenían, los discípulos del Señor. Hermanos, eran vidas que predicaban el arrepentimiento del pecado. Eran vidas que hablaban acerca de la muerte de Cristo para realizar la redención de nuestro pecado. Ellos predicaban al Cristo resucitado y de la necesidad de creer en el Evangelio. ¿Pero por qué lo hacían? Bueno, hermanos, diríamos que eran vidas que tenían comunión con Cristo. ¿Sabe qué decía el pueblo? Estos son vidas que han estado con Jesús, que han andado con Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos? Hermanos, amar más al Señor, tener más comunión con el Señor, ser vidas cercanas a Cristo, para que de esa forma también seamos llenos del Espíritu Santo y que podamos predicar con denuedo, con autoridad, la palabra del Evangelio. Que van a venir dificultades, ya el Señor ya nos lo dijo. Pero debemos de verlo, ¿sabe cómo? Como un privilegio que el Señor nos concede de padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo. Amados, no nos sorprendáis del fuego de prueba que podría sobrevenir como alguna cosa extraña que os aconteciese, sino que cuando eso pase, gozaos por cuanto que sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Palabras de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 13. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, porque, Señor, al ver a tus discípulos y al ver tu iglesia del primer siglo, no queda más de decir, Señor, cuán necesitados nos encontramos. O por lo menos yo te puedo decir, cuán necesitado, Señor, me siento. Porque estas vidas nos desafían. Estas eran vidas que te amaban, Señor. Eran vidas, Padre precioso, que pasaban delante de ti, Padre, recibiendo la impartición de tu Espíritu Santo. Mi Dios, danos la gracia de que al estudiar las páginas de este libro no lo veamos como un libro histórico, sino más bien, Señor, como un llamamiento que tú nos haces a andar en las mismas pisadas, en los mismos pasos que anduvieron tus siervos, tus discípulos. Te pedimos, Padre, que en nuestra debilidad y en nuestra incapacidad puedas darnos fe en abundancia y puedas darnos, Señor, ese responder a este desafío de tal manera, Padre, que también nosotros cumplamos la gran comisión de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere será salvo. Señor, danos tu gracia y danos el denuedo para predicar tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.